Una noche de terror en la funeraria. Mi relato de terror sucedió cuando trabajaba en una funeraria. En aquel tiempo tenía 25 años y tenía poco tiempo trabajando ahí. Las primeras 3 semanas fueron muy tranquilas, y no experimenté ningún evento sobrenatural, pero en la 4ª semana todo cambió. Me había tocado trabajar de noche, y no era la primera vez que lo hacía. Ya me había tocado ese turno en 2 ocasiones. Mi trabajo consistía en atender la cafetería, y se tenía que poner al inicio del servicio funerario, pero al entrar en el turno de la noche, la cafetería ya estaba instalada afuera de la sala de velación que me tocaba atender. Recuerdo que esa noche llegué a la funeraria, y en la oficina me dijeron que la noche era muy tranquila, porque aún no habían llegado los familiares de la mujer difunta, pero que tal vez después se pondría bueno. Me dirigí hacia mi lugar, ya que aunque estuviera vacío el servicio, yo tenía que estar ahí en caso de que alguien llegara. Al pasar por la sala de velación en cuestión, miré fugazmente al interior, y me di cuenta de que no había nadie dentro. El ataúd estaba solo. Pasaron las horas, y a las 11 de la noche una mujer de edad avanzada salió del elevador. Estaba vestida de negro y caminó justo a la sala que me tocaba atender. Antes de entrar me sonrió tímidamente, y yo le regresé la sonrisa. Aquella mujer de ropas negras y finas, entró a la sala y se quedó ahí por cerca de 5 minutos. Después salió y se dirigió hacia mí. Me dijo que era el funeral más triste al que había asistido, y me recalcó que no era triste porque las personas lo estuvieran, lo era porque no había nadie dentro. Cuando comencé a trabajar en la funeraria, me dieron una capacitación sobre el trato que debía darles a los dolientes, y una de las recomendaciones era no entrometerme en los asuntos de los familiares, porque al hacerlo podía meterme en problemas. Así que solamente le sonreí y le asentí tímidamente, aunque pensaba igual que la señora. La mujer, mirando hacia la sala de velación, me dijo que así era su familia, que solamente les había interesado la herencia. Pero que ellos también recibirían el mismo trato al morir, porque esa actitud se la estaban heredando a sus hijos. También estuve de acuerdo, pero no dije nada. Estuve platicando con la señora por algunos minutos, y yo siempre tratando de seguir con las recomendaciones que me habían dado en la funeraria. Y de pronto, escuchamos que del interior de la sala, que estaba vacía, alguien movía las sillas. La mujer se me quedó viendo, y me preguntó si alguien había entrado, ya que ella le daba la espalda a la sala. Yo le dije que no, que nadie había entrado, y lo dije con mi voz temblorosa por el miedo. La mujer me pidió que me tranquilizara, caminó hacia la sala, y asomó su cabeza al interior. Después se giró y me dijo que dentro no había nadie, y que las sillas estaban en su lugar. Me pidió que me acercara para ver, pero yo no pude, tenía mucho miedo. La mujer regresó conmigo, y se le notaba aterrada, al igual que yo. Tratamos de seguir platicando, y olvidando mi capacitación, comencé a opinar sobre la familia de la muerta. Le dije que deberían estar aquí, y la mujer estuvo de acuerdo conmigo. Pero al pasar unos minutos, comenzamos a escuchar un llanto de una mujer. El llanto provenía del interior de la sala de velación. Nos miramos al escuchar ese llanto, y sentí que mi piel se erizó al instante. Yo quería salir corriendo de ese lugar, pero no podía porque la mujer estaba ahí conmigo. Le pregunté si quería que bajáramos a la recepción de la funeraria, pero ella me dijo que no, que ella debía estar ahí, ya que no había nadie más. Yo sentí una responsabilidad de acompañarla, porque se me hacía muy injusto que la muerta estuviera con solo una persona velándola. Era una sensación extraña, aunque quería irme, también quería estar ahí acompañando a la única persona que estaba en el velorio. El elevador se abrió, y justo en ese momento el llanto cesó, y del interior del elevador salió uno de mis compañeros, de nombre Carlos, que a la distancia me dijo que si quería podía bajar para no estar tan sola. Miré a la señora, y ella negó con la cabeza. Le dije a mi compañero que no, que por el momento no podía. Al estar solas otra vez, volvimos a escuchar que alguien movía las sillas de la sala, pero en esta ocasión la mujer no se fue a asomar, se quedó conmigo y me dijo que tenía miedo. Me dijo que los muertos regresaban,
y que algunas veces los familiares de los muertos también acudían a los funerales, en caso de que el muerto necesite ayuda. Cualquier otro día no le hubiera creído, pero esa noche ya habían pasado 2 cosas paranormales, y sabía que había algo que no podía explicar. El llanto regresó, era un llanto de dolor, y ese sonido puso otra vez mi piel erizada. La mujer me sostuvo la mano, y me dijo que ella también tenía miedo, pero que debía quedarse, ya que no había nadie más en el funeral. De pronto el llanto cesó, y minutos después se abrió el elevador y salieron varias personas del interior. Estaban vestidas de negro, y saludaron antes de entrar a la sala de velación. Ambas respondimos a los saludos. Pasaba de las 12 de la noche en ese momento. La mujer me dijo que esa era parte de su familia, que solo eran unos buitres asquerosos. Yo no dije nada, ahora que había gente no quería verme involucrada en un escándalo familiar. Llegaron más personas al funeral, en total eran 10 personas, y salían ocasionalmente para pedir algo de café y tomar galletas. Y cada que salían conmigo, yo noté que la mujer se alejaba un poco cuando ellos se acercaban. Noté que estaba molesta con ellos, quizás por haber llegado muy tarde al funeral o por problemas familiares que yo no conocía. Durante el tiempo en que estuvieron esas personas no escuché que ninguno llorara, todos estaban muy tranquilos, y platicaban como si fuera otra reunión familiar. Una mujer salió unos momentos después, y me preguntó cosas sobre el servicio, que cuánto duraba y a qué hora se llevarían el cuerpo al panteón. Yo le di las respuestas que conocía, pero sobre la hora del entierro le pedí que preguntara en la recepción, que allá tenían los datos del servicio. La mujer regresó al interior de la sala, y después todos salieron, me agradecieron por mi trabajo y me dijeron que mañana me verían, que ya se tenían que ir. Yo les dije que en el servicio de la mañana yo no estaría, pero que alguien más los acompañaría. Aquellas personas se dirigieron al ascensor, y la mujer que estaba conmigo me dijo que ella se iría con ellos, que aunque eran despreciables, eran su familia. La mujer me dio la mano y me dijo su nombre, Adela, así se llamaba. Antes de irse, me dijo que la sala estaba sola, que quizás debería bajar para que nadie me asustara por esa noche. Yo solamente le sonreí, y la mujer se alejó. Cuando estuve sola, me dio miedo estar ahí, nunca había estado en una situación similar, porque en los otros servicios en que había trabajado, siempre había familiares dentro de la sala. Escuché que alguien movía las sillas del interior de la sala, y después escuché el llanto de una mujer, que además de llorar dijo las palabras, mi hija está muerta. Yo salí corriendo de ahí, y cuando pasé por la sala en dirección al elevador, pude ver de reojo que había alguien junto al ataúd, aunque no miré al interior, supe que no era mi imaginación. Presioné el botón del ascensor, pero se me hizo eterno ese momento, porque miraba los números de los pisos encenderse cuando el elevador subía, y cuando llegó a mi piso, el llanto se escuchó más fuerte. Entré cuando las puertas se abrieron y pulsé el botón del lobby. Las puertas se comenzaron a cerrar, y en un acto que no puedo explicar, posé mi vista en dirección del pasillo, y pude ver que de la sala de velación salía una mano huesuda. Solo eso vi, ya que las puertas se cerraron y comencé a bajar. Mis compañeros notaron mi rostro pálido, y después de explicarles lo que había sucedido, ellos me dijeron que ya me había tardado, que esas cosas eran normales y que con el tiempo me acostumbraría. Fue una reacción que no me esperaba, yo pensaba que estarían aterrador, pero estaban muy calmados. Carlos, el compañero que me había invitado a bajar horas antes, me preguntó por qué no había bajado antes de que los familiares llegaran, a lo que le dije que no podía dejar a la mujer sola. Me dijo que la muerta no se molestaría, pero yo le dije sobre la mujer que estaba conmigo. Mi compañero frunció el ceño, y me dijo que cuando él me habló, yo estaba sola, que no había nadie conmigo. Le pedí que no jugara conmigo, que ya estaba demasiado asustada por esa noche, y le dije que había una mujer conmigo, incluso le describí la ropa que aquella mujer tenía, y cómo lucía. Una compañera se me quedó mirando, y me dijo que esperara un momento. Ella regresó minutos después, me mostró una fotografía y me preguntó si había hablado con esa mujer. Al ver la fotografía,
Supe que era la misma mujer con quien había platicado. Mi compañera me dijo que esa mujer estaba dentro del ataúd de la sala donde yo había trabajado. Mi piel se estremeció, pero después les pedí que dejaran de jugar, entonces me mostraron el registro del servicio, donde venía el nombre y otros datos de la difunta, además de la fotografía que la familia quería que estuviera junto al ataúd. Adela, así decía el registro de la muerta, y supe, al ver sus rostros serios, que no estaban mintiendo, y aquella mujer era la difunta que solo quería algo de compañía. Invoqué al diablo porque no creía en él. Mi relato de terror comenzó hace un año, y por desgracia aún no termina. Nunca fui una persona creyente de cosas paranormales, de hecho, siempre me burlé de las personas que creían en esas cosas, y ahora que le cuento mi experiencia a alguien, me topo con personas que se burlan de mí y me tachan de loco, tal y como yo lo hacía con otros. Yo tenía una vida normal, tenía un trabajo y una novia, y visitaba a mis familiares algunos fines de semana. Nunca fui alguien que acudiera a brujería, ni buscaba experimentar eventos paranormales. Fue precisamente por burlarme de alguien que mi vida cambió. Aquella persona contaba cómo había visto a un ser con cuernos salir de su habitación, y yo comencé a burlarme y a decirle que era su esposo, porque ella le había puesto los cuernos. Mi broma no cayó bien, y en verdad lo entiendo, y fue en ese momento que ella me preguntó que si no creía en esas cosas, a lo que yo le dije que no. Entonces, ella de inmediato me dijo que si no creía, que esa noche invocara a un demonio y le diera permiso para entrar en mi vida. Yo no tuve ningún miedo, y frente a todos dije que le daba permiso al diablo a entrar en mi vida, que me daría gusto conocerlo. En ese momento no entendí lo que acababa de hacer, y seguramente nadie en esa fiesta lo sabía, pero a raíz de esa estúpida invocación fue que mi vida cambió. Los siguientes días fueron normales, tanto en el trabajo como en mis relaciones personales. El primer cambio sucedió con mis sueños, y debido a eso, yo demerité lo importantes que eran. Recuerdo aquel primer sueño extraño, porque por alguna razón no me lo pude sacar de la cabeza nunca. Estaba en una cueva iluminada con una tenue luz que no provenía de ningún lado, y como estaba soñando ni siquiera pensé en eso. Comencé a caminar por esa cueva, que iba en descenso hacia un lugar desconocido. Aunque había camino hacia arriba, yo había preferido caminar hacia abajo. Al pasar algunos metros, la cueva se comenzó a torcer hacia la izquierda, y seguí caminando. Al frente, quizás a 20 metros, noté que había algunas puertas de madera. Al llegar a la primera, la abrí, pero del otro lado no había nada, solo era la pared de la cueva. Pero al volverla a cerrar, escuché que del otro lado alguien tocaba en 3 ocasiones. Volví a abrir la puerta, y del otro lado estaba una habitación oscura, y en la entrada estaba un hombre muy delgado, que me miraba sin parpadear. Aquel hombre avanzó hacia mí, y de algún modo supe que ese hombre era peligroso. Di unos pasos hacia atrás, y el hombre se detuvo, y me dijo que porque me alejaba si yo lo había invocado. Y en ese momento pude ver que sus ojos irradiaban una luz roja desde su interior. Cuando el hombre me sonrió, fue que desperté. Como dije, ese sueño solamente me había resultado curioso, porque de hecho ya había olvidado que había invocado al diablo. Ese día aquel sueño me rondó por la cabeza, y me pareció curioso que no se me fuera del todo, porque recordaba cada instante de ese sueño, y eso nunca me había pasado. Siempre he olvidado gran parte de mis sueños o pesadillas, solo recuerdo fragmentos, o de plano olvido todo el sueño. Los siguientes días también fueron normales, pero las noches comenzaron a ser extrañas, porque por las madrugadas algún ruido me despertaba, pero al abrir los ojos, no escuchaba nada. La primera vez pensé que alguien se había metido a robar, y a oscuras comencé a buscar algo para que me sirviera de arma, y así salir a defender mi propiedad, pero al no encontrar nada, solo me quedó pegar mi oreja a la puerta en busca de algún sonido extraño. No quería llamar a la policía en caso de que no hubiera nadie en la casa.
Estuve pegado a la puerta por 2 o 3 minutos, y al no escuchar nada, decidí salir. Pero no había nadie en la casa, todo estaba en orden y no había ningún indicio de que alguien se hubiera metido. Antes de regresar a mi cuarto, de la cocina tomé un cuchillo y lo metí en un buró junto a mi cama. Las otras ocasiones que algún ruido me despertaba, tomaba el cuchillo y salía en busca de algún ladrón, pero nunca encontré a nadie. Pero una noche todo cambió, porque después de revisar la casa, y de asegurarme que las puertas y ventanas estaban bien cerradas, cuando me dirigía a mi cuarto, una risa de hombre escuché justo detrás de mí. Me giré con rapidez, pero no había nadie, la sala de mi casa estaba completamente sola y la risa había cesado. Apagué la luz de la sala, y corriendo me regresé a mi cuarto, supe que los ruidos que me despertaban no los emitían los vivos. Después de esa noche, cada que los ruidos me despertaban, escuchaba que un hombre de voz gruesa reía justo afuera de mi cuarto. Nunca me levanté para encarar a esa cosa que estaba afuera de mi cuarto, me daba miedo toparme con algún fantasma. Ahora sé que un fantasma habría sido algo bueno en mi vida, incluso un fantasma malvado era una buena opción. No importaba si dormía en una habitación de hotel, como lo hice en una ocasión, porque un ruido extraño, que no sé cómo describir, me despertó. Y escuché que del otro lado de la puerta, en esa habitación de hotel donde estaba, aquella risa siniestra se escuchaba con claridad. Supe que lo que sea que me estaba acosando, me perseguiría a cualquier lado. Mi rostro comenzó a evidenciar mi cansancio, porque las ojeras reflejaban mis malas noches, y las personas que me conocían se comenzaron a preocupar por mi salud. No podía decirles que algo paranormal estaba rondándome, porque yo siempre me burlaba de esas personas, y pensé que se burlarían de mí, o pensarían que estaba jugando con ellos. Internet fue uno de los lugares donde encontré algo de apoyo, porque usando otro nombre conté lo que estaba pasando, y más de una persona me dio algunas recomendaciones, como orar algún salmo en específico, o acudir con alguna persona que se especializaba en fantasmas, porque en ese momento yo pensaba que lo que me atormentaba era un fantasma. Hice todas las recomendaciones, incluso acudí con varios curanderos y brujas, pero nada cambió, aquella cosa se pasaba la noche afuera del cuarto en donde yo dormía. Tuve el valor de confesarle a un amigo lo que me estaba pasando, y después de no creerme por casi todo el día, al final me recordó algo que ya casi había olvidado, que yo había invocado al diablo. Escuchar esas palabras me helaron la sangre, porque un fantasma era una cosa, con la ayuda adecuada pensaba que podría lidiar con él, pero el diablo era algo completamente diferente, porque no sabía qué hacer. Mi amigo me recomendó acudir a la iglesia, en caso de que yo no estuviera jugando con él, y eso hice. Esa tarde, justo al salir del trabajo, acudí a una iglesia, donde después de que el sacerdote me regañó por andar invocando al diablo, me dijo que quizás estaba sugestionado, pero que en caso de que fuera cierto, había maneras de ayudarme. Me dijo que de momento estaba ocupado, porque se acercaba la fiesta del santo del templo, pero que yo comenzara rociando agua bendita y orando todas las noches. Eso hice, bañé mi casa con el agua bendita, y recé los salmos que me había recomendado, incluyendo el Salmo 91. Pero nada cambió, porque esa noche volví a ser despertado, y volví a escuchar esa risa siniestra afuera de mi cuarto. Pero una noche fue la peor de todas, porque justo después de rociar el agua bendita y orar por toda la casa, entré a mi cuarto, y escuché que alguien tocaba la puerta de mi habitación. No te librarás de mí, tú me invocaste. Me dijo aquella cosa con una voz inhumana, que no sé cómo describir. De pronto, la perilla de la puerta comenzó a girar, y vi aterrado cómo la puerta se abría lentamente. De pronto, sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe, y di un salto al escuchar que se azotaba en la pared. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver una silueta oscura en medio de esa oscuridad. Esa sombra tenía unos ojos rojos brillantes, y una sonrisa amarillenta y burlona, y me miraba con atención. Sacó de su boca la lengua y se saboreó al verme, como un animal relamiéndose antes de devorar a su presa.
Por un instinto que no sabía que tenía, abrí el cajón del buró y saqué el cuchillo que había metido ahí semanas antes. Lo tomé con mi mano temblorosa, y lo apunté hacia esa cosa, mientras yo retrocedía hacia un rincón de la habitación. Pero aquella cosa solo sonrió, y después dio un paso hacia adelante. Yo sentí que el alma se me salía del cuerpo, y me aterré más cuando vi que aquella cosa entraba totalmente a mi cuarto. Ahí pude ver a esa cosa con la luz de mi habitación. Era un ser amorfo, con piernas de animal y el torso de un hombre, pero tenía senos de mujer, era de color café claro, pero con quemaduras por todas partes, y también tenía cuernos en la cabeza. Cerré mis ojos cuando noté que esa cosa no se detenía, y solamente apunté el cuchillo hacia esa cosa. Aquel demonio me habló en un idioma que no identifico, no era latín, era un idioma que nunca antes había escuchado. Después se carcajeó y pude sentir que se acuclillaba frente a mí. Yo continuaba con los ojos cerrados, y sentí que aquella cosa tomaba la punta del cuchillo, no me lo quería quitar, solo lo estaba tocando con sus dedos. De pronto, aquel ser tomó mi mano que sostenía mi arma, y con una fuerza sobrehumana hizo que el cuchillo dejara de apuntar hacia adelante e hizo que apuntara hacia mí. Y comenzó a acercar la filosa punta hacia mí. Yo luchaba con todas mis fuerzas, pero no podía con esa fuerza, y cuando sentí la punta del cuchillo en mi cuello, perdí el conocimiento. Desperté al amanecer, y aún tenía el cuchillo en mi mano. Por un momento pensé que todo había sido un sueño, pero tenía un pequeño dolor en mi cuello, y al verme en el espejo, supe que no había sido un sueño, porque tenía una pequeña herida provocada por el cuchillo. Ese mismo día acudí con el sacerdote, y le supliqué que me ayudara ese mismo día, y así lo hizo, aunque noté que no me creía mucho. Han pasado algunas semanas desde aquella aterradora noche, y ya no he vuelto a ver a ese demonio, pero todavía soy despertado por extraños ruidos, y aún escucho la risa siniestra afuera de mi cuarto, pero esos eventos cada vez son más distantes, aunque aún continúan. Veo gente muerta. Mi relato de terror comenzó desde que tengo recuerdos. De hecho, mi familia me ha dicho que desde que nací he experimentado eventos paranormales. Mis padres me dicen que cuando nací, una enfermera les dijo que yo era especial, porque tenía una marca de nacimiento, pero mis padres no vieron ninguna marca en mí, y pensaron que la enfermera se había equivocado de bebé. Pero muy pronto notaron un comportamiento extraño en mí, porque yo comenzaba a mirar en otra dirección a ellos, y en ocasiones yo reía, pero en otras lloraba. Cuando estaba solo en mi cuna, me encontraban llorando aterrado, pero en otras ocasiones solo me escuchaban reír a carcajadas. Llegaron a pensar que yo había nacido con alguna discapacidad intelectual, pero el médico les dijo que era muy pronto para saber si yo tenía alguna enfermedad, y que debían esperar que el tiempo pasara. Los meses pasaron, y después los años, y en ese tiempo yo continuaba con las mismas conductas, reían mirando hacia la nada y lloraba como si alguien me asustara. Hace poco recordé un evento de cuando era niño, de un día en donde jugué con una niña que había llegado con una amiga de mi mamá. Estuve jugando con esa niña sin ningún problema. Ese es mi recuerdo, pero mi madre me aclaró aquello que olvidé, y es que me dijo que cuando su amiga se despidió de mí, yo le dije que llevara a su hija para jugar con ella otro día, y la amiga de mi mamá le dijo que ella no había llevado a ninguna niña. Mi madre me explicó que su amiga había perdido a su hija de una enfermedad, y que quizás su fantasma la acompañaba a todos lados. Por cierto, esa mujer no volvió a la casa, porque aparentemente yo le di miedo. Algo así fue una parte de la infancia que no recuerdo, de aquellos años que se quedan sepultados en la memoria, pero que mis padres me traen al presente para que yo sepa sobre mis primeros años de vida. Mis padres notaron que había temporadas en que yo tenía mucho miedo, justo antes de poder hablar, y que me escondía y no quería entrar a mi cuarto. Para ese momento ellos pensaban que yo veía gente muerta, porque pensaban que mi mente estaba bien.
Además del miedo irracional hacia mi habitación, también notaron que en algunas mañanas, yo despertaba con moretones o rasguños en mi espalda. Entendieron que algo me lastimaba, porque era imposible que yo me hiciera daño en esa parte de mi cuerpo. En esas temporadas, que iban y venían sin ninguna señal que les advirtiera, me llevaban a dormir con ellos, y entonces los rasguños y moretones no aparecían. Mis padres sabían que mi conducta no era por un problema mental, porque de pronto yo miraba en una dirección, cerraba los ojos, y algo se caía justo por el lugar donde había mirado antes. También tenía otras temporadas, pero opuestas, donde yo jugaba solo, pero parecía que estaba con alguien, porque balbuceaba como intentando explicar algo a la nada. De pronto reía, y corría sin razón alguna, y cuando mi madre me daba papilla o algún otro alimento, yo le señalaba hacia alguna dirección de la casa, como si le pidiera que compartiera mi comida con alguien que solo yo veía. Las cosas cambiaron para mis padres cuando yo comencé a hablar, porque les pude decir lo que veía. De las cosas que no daban miedo, les decía que había una niña que jugaba conmigo, y que me cuidaba mucho. También les dije que una señora muy viejita me acompañaba algunas veces, que me decía que me cuidaría y que siempre era amable conmigo. Pero había otras cosas que les decía, como que un ser oscuro quería hacerme daño, que siempre me miraba con esos ojos rojos y que me decía que me llevaría con él. También estaba otra anciana, pero ella era mala, y me decía que tomara cerillos y los pusiera sobre los sillones. Afortunadamente nunca le hice caso. Mis padres me llevaron a un funeral cuando yo tenía un poco más de 2 años, ya hablaba. En aquella época yo había tomado el gusto porque mi padre me cargara todo el tiempo, y solo se me despegaba cuando él entraba al baño. Mi padre, que me tenía en sus brazos, se acercó al ataúd para ver por última vez a su tío, y cuando se paró junto al féretro, yo también miré al recién finado, y señalé hacia las sillas al costado, hacia donde estaba la esposa del muerto, y dije en voz alta que el señor acostado estaba junto a aquella mujer. Que el señor estaba llorando porque la señora no le hacía caso. Mis palabras no caían bien a muchas personas, quizás porque les daba miedo que yo dijera eso, ya que solo tenía 2 años de edad. Pero había otras personas que tenían curiosidad, y me preguntaban por sus familiares. En otros 2 funerales pasaron cosas similares. En uno dije que había una señora muy enojada llorando en una esquina, y señalé hacia el lugar donde la veía, pero ahí no había nadie. Eso causó algo de miedo en los asistentes, porque los que me conocían sabían que yo decía esas cosas tétricas. En otra ocasión le dije a mi madre que había seres oscuros alrededor de la cajota, como le llamé al ataúd, y también dije que el hombre triste estaba siendo jalado por esos seres, que se lo querían llevar, pero él no quería. Años después, mi padre me dijo que ese hombre había estado en la cárcel por cometer un crimen terrible. Mis padres dejaron de llevarme a funerales, y no pasábamos cerca de los panteones, sobre todo de día, cuando ocurren los entierros, porque en más de una ocasión les mencioné que personas lloraban, pero nadie les hacía caso, y que había gente ensangrentada y nadie los llevaba al hospital. Por supuesto que mis padres no miraron nunca a esa gente ensangrentada. Hubo un hecho que no recuerdo, pero mis padres me lo mencionaron hace poco. Un día, cuando estábamos de visita en la casa de una hermana de mi madre, yo mencioné que la anciana que me cuidaba nos había acompañado, porque me había dicho que yo estaba en peligro. Mi madre no les tomó importancia a mis palabras, porque nunca antes le había dicho algo así. Pero que justo antes de irnos, cuando nos estábamos despidiendo en la puerta, yo comencé a tener mucho miedo, y le solté la mano a mi madre y corrí de pronto, pero corrí hacia la calle, donde un auto casi me atropella. Habría sido una historia normal, pero mi madre y su hermana vieron que algo invisible me jaló y me levantó más de 1 metro, y que después caí lentamente. Entonces mi madre supo que había una anciana fantasma que de verdad me cuidaba. Pero, así como esa anciana me cuidaba, la otra anciana, la malvada, siempre trataba de hacer que algo malo me pasara, o que me castigaran.
En ocasiones, cuando yo caminaba cerca de algo frágil, como de adornos que mi madre compraba, esos adornos eran tirados por la anciana, y como yo era quien estaba más cerca, mis padres pensaban que yo los había tirado. Por suerte, mis padres entendían que yo no era de esos niños que andan agarrando los adornos, y siempre me creían cuando les explicaba lo que había sucedido. Pero había ocasiones cuando esa anciana quería que me hiciera daño, como cuando cosas pesadas se caían cerca de mí, o cuando me asustaba en la calle para que yo saliera corriendo. Afortunadamente mi madre siempre me decía que ella era muy fuerte, y esa anciana no la iba a vencer. Y siempre miré así a mi madre, como una mujer con mucha fuerza, y cuando esa anciana me asustaba, yo corría hacia mi madre para que me protegiera. Mis padres me advirtieron que no debía andar diciendo lo que veía, porque algunas personas no lo entendían y les daba miedo. Por eso cuando entré a la escuela, oculté lo que veía, incluso cuando aquellos fantasmas rondaban por la escuela. De eso ya tengo algunos recuerdos, como cuando un niño muerto no me dejaba entrar al baño, porque me decía que quería jugar conmigo. Recuerdo platicar con ese niño cuando nadie me veía, pero en una ocasión la maestra me vio hablando con él, y pensó que hablaba solo, entonces le dijo a mi madre que quizás yo necesitaba ayuda del psicólogo. Para mí, fue normal ver a esas personas que nadie más veía, y cuando eran amistosos, yo no tenía problemas, pero cuando eran malvados, yo fingía que no los veía. En más de una ocasión un fantasma malvado me siguió hasta mi casa, y por un tiempo experimentábamos caídas de trastes o pasos en los pasillos, pero todo se solucionaba con la ayuda de agua bendita y los rezos de mis padres. Nunca hubo un fantasma que hiciera daño de verdad. Pero todo cambió cuando tenía 13 años, porque comencé a ver cada vez menos a esos fantasmas, y conforme pasa el tiempo, he visto cada vez a menos de esos seres. Ya puedo ir a funerales y panteones, y ya casi no veo a la persona que recién ha fallecido, pero eso no ha hecho que algunas personas me dejen de tener miedo. Ahora tengo 16 años, y en muy rara ocasión veo a un fantasma. De hecho, he comenzado a extrañar ver a esos seres. Creo que mi don tenía fecha de expiración. El fantasma de la cruz. Mi relato de terror no es mío, es de mi padre, que me contó esta historia desde que era pequeña. Él vivía en un pueblito, y todos los días iba a la central de abastos de la ciudad para vender sus productos del campo. Se levantaba muy temprano, y siempre se iba mucho antes de que el sol saliera. En uno de esos viajes le ocurrió su experiencia paranormal. Mi padre nació y creció en un México distinto al de hoy, las carreteras eran más seguras, y al ser alguien de campo, había crecido en un ambiente donde había más confianza en los demás. Digo esto último, porque tiene relación con su experiencia, ya que una mañana, cuando todavía no salía el sol, mi padre se detuvo en la carretera por petición de un hombre, que le hizo una seña con las manos para que se detuviera. El hombre le agradeció a mi padre cuando se detuvo junto a él, y le dijo que necesitaba ir unos kilómetros más adelante. Mi padre le dijo que se subiera, y el hombre lo hizo. Hacía mucho frío en esa época del año, pero el hombre llevaba una camisa sencilla, y no llevaba ninguna chamarra, a diferencia de mi padre, que siempre iba muy bien abrigado. Mi papá siempre cargaba una chamarra extra, y al notar la sencillez en el vestir del hombre, le ofreció la chamarra, y le dijo que después se la podía regresar, pero el hombre se negó, le dijo que no tenía frío, que estaba bien. No habían avanzado ni medio kilómetro, cuando el hombre le preguntó a mi padre si creía en fantasmas, a lo que mi padre le dijo que sí creía, que había visto muchas cosas a lo largo de los años. El hombre le dijo que en esa carretera pasaban cosas, que más adelante, pasando una enorme roca de 1 metro de altura, había un enorme mezquite, y junto a él se aparecía un fantasma. Mi padre había pasado por ahí toda su vida, y nunca había visto a nadie junto a ese árbol. El hombre le pidió a mi padre que cuando pasaran por ahí, debía acelerar, porque no quería asustarse ese día. Adelante en el camino, mi padre notó a la piedra de 1 metro de altura,
y al avanzar un poco más, vio que un enorme árbol mezquite se asomaba hacia la carretera. Mi padre tuvo algo de miedo, y aceleró al acercarse más, y cuando pasó junto a ese enorme árbol, miró en dirección del mezquite, pero no vio nada. Sintió alivio por no ver nada paranormal, y bajó la velocidad y continuó con su mirada atenta al camino. El hombre le dijo a mi padre que le daba miedo ese lugar, y mi padre, sin dejar de ver el camino, le preguntó por qué, y el hombre le dijo: «Es porque en ese lugar fallecí». Mi padre casi pierde el control de la camioneta, y cuando pudo retomar el control y bajar más la velocidad, miró en dirección al asiento junto a él, pero ahí no había nadie, aquel hombre ya no estaba, y mi padre nunca escuchó que la puerta se abrió, no había forma de que ese hombre hubiera salido. Detuvo su camioneta unos metros más adelante, y miraba hacia atrás por los espejos laterales, pero no había nadie en esa carretera. Continuó su camino, y ese día, al contar su experiencia, otros conductores le dijeron que habían visto a un hombre parado junto al enorme mezquite junto a la carretera, pero que nunca les había pedido que lo llevaran. De regreso al pueblo, ya con el sol iluminando todo, mi padre detuvo su camioneta delante del enorme mezquite, y fue ahí que pudo notar algo que nunca antes había visto. Junto al mezquite había una pequeña cruz de madera, de esas que se ponen para anunciar que alguien falleció en ese lugar, y sintió escalofríos al saber que el fantasma de esa persona se había subido a su camioneta. Volvió a pasar un sinfín de veces por ese lugar, y nunca más volvió a ver a ese hombre, quizás porque ya lo había ayudado. La curva. Mi relato de terror sucedió cuando era una niña, tenía 9 años, pero recuerdo con claridad lo que sucedió. En aquella época acostumbrábamos salir de la ciudad por lo menos una vez al mes, no importaba a dónde fuéramos, a mí me encantaba salir. Mi hermano, que es menor a mí por 2 años, se la pasaba mirando por la ventana, le encantaba ver caballos y vacas, pero cuando mis padres nos llevaban a una granja, no se les acercaba mucho porque les tenía miedo. No recuerdo a dónde habíamos salido aquella vez, lo que sí recuerdo es que ya íbamos de regreso a nuestra ciudad. El camino era un poco peligroso, ya que la carretera, en algunas partes tenía de un lado las montañas y del otro los barrancos, y yo prefería siempre ver hacia las montañas, me daba algo de miedo mirar el paisaje que dejaban ver los barrancos, aunque esa vista era hermosa. 1 kilómetro adelante, la carretera desaparecía de nuestra vista cuando un barranco y una montaña la hacían girar hacia la izquierda, pero mi padre conocía muy bien ese camino, y no bajó demasiado la velocidad. Entonces, de la nada, un hombre saltó hacia nuestra camioneta, y mi padre pudo frenar a tiempo para no atropellarlo. Aquel hombre nos miró con atención, estaba asustado, pero no dijo nada, solo nos miró. Uno que otro insulto le lanzó mi padre, que además le dijo que tuviera cuidado, que podría causar un accidente. El hombre nos continuó mirando sin decir nada, y me estremecí cuando sus ojos se posaron en mí. Lo pude ver con claridad, aquel hombre estaba vestido con pantalón de mezclilla azul y una camisa roja, además llevaba un sombrero muy viejo, y aparentaba tener la edad de mi padre. Mi papá hizo avanzar la camioneta y nos alejamos de ahí, mientras el hombre se quedó a mitad de la carretera mirando nuestra camioneta. Mi hermano se quitó el cinturón y se volteó para ver hacia atrás. Cuando mi madre le dijo que se pusiera el cinturón y se sentara bien, mi hermano nos dijo algo que nadie le creyó, nos dijo que el hombre había desaparecido. Mi padre le dijo que ese hombre estaba algo mal, que quizás había bajado por el barranco. Pero mi hermano insistió que lo había visto desaparecer en el aire. Noté que íbamos más lento que de costumbre, quizás ver a ese hombre había puesto nervioso a mi padre. Llegamos a la curva que doblaba a la izquierda, y justo antes de que la curva terminara, frente a nosotros vimos una gran cantidad de patrullas de policía, además de una ambulancia, y varios de los policías y rescatistas estaban mirando hacia la parte baja del barranco. Mi padre nos dijo que al parecer un vehículo había caído al barranco, y que eso pasaba muy seguido en esa parte de la carretera. Debido a que era una carretera de ida y vuelta, las autoridades habían dejado solo un carril para que pasaran los vehículos,
y nos pidieron que nos detuviéramos mientras pasaba un tráiler. Y justo en ese momento, del barranco sacaron un cuerpo en una camilla, y esa persona tenía una manta blanca que le cubría todo el cuerpo, y quedó a tan solo 6 metros de donde yo estaba. En la camioneta todos estábamos viendo esa escena, y cuando un viento hizo levantar la manta, justo en la parte de la cabeza de aquella persona, pudimos ver que se trataba del hombre que se había lanzado hacia nuestra camioneta. Todos quedamos pasmados, incluso junto al hombre habían puesto el sombrero viejo que llevaba cuando lo vimos, y recordé las palabras de mi hermano, sobre que había visto desaparecer a aquel hombre. No sé si nos quería advertir sobre la curva peligrosa, o simplemente nos topamos en su camino, sea cual sea el caso, fue una experiencia que nos cambió a todos, porque mi padre comenzó a manejar más lento cuando manejaba. Espero que estos relatos te hayan gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.